Buenos días otra vez. Empiezo disculpándome porque la verdad es que ya hablando del tema de los disparates que se ha dicho sobre la relación con el otro sexo por parte de los hombres, las tonterías monumentales que se han dicho, pues entre ellas ha aparecido Sabino Arana y ya he aprovechado para burlarme un poco de un personaje que solamente merece burla y desprecio, pero que ha dado lugar a que haya habido muchos muertos por las culpas de este desventurado. Bueno, pues vamos a continuar con Sabino y ya terminamos. Terminamos con una de mis fobias personales. ¿Qué le vamos a hacer? De mi divertimento, más que fobia. No puedo tener fobia a un pobre demente. Y digo de él, referido a él, que cuando se tiene un abuelo machista, xenófobo y racista que aprovecha las visitas para masturbarse en el salón aprovechando que hay público nuevo, una intenta que no salga de su habitación bajo ningún concepto y desde luego no lo exhibe como un abuelo de acrisoladas virtudes políticas y sociales, y menos cuando públicamente dice que la mujer es vana, es superficial, es egoísta, tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana. Esto decía este desventurado con respecto a la mujer. Y por supuesto los hombres, especialmente él. Ningún defecto, ningún problema. Tanto que llegó a compararse con Jesús, el Salvador, enviado por Dios para salvar al pueblo vasco. Y de sus ideas políticas, mejor no hablar, ya que solamente una definió, racismo y basura. Unamuno lo definió como un menor de edad mental. Eso es lo que fue toda su vida. Un menor de edad mental. Me da una pena tremendo que estén prácticamente deificando a este imbécil por parte de mi propia gente, mi propia familia. Qué cosas, qué cosas. Y por cierto, él nunca habló de los vascos. Habló como caballete bilbaíno, que era, como mi abuelo lo fue, comandante, como mi abuelo que fue comandante de Budaris. Señoritos bilbaínos ambos. Sabino anteiglesia de Abando en Bilbao, de vizcaínos y mi abuelo es Atucho. De vizcaínos, vizcaitarras, los únicos vascos legítimos que existían para él. Los demás, si acaso, como apéndice subordinado. Os cuento lo que os quiera contar. Era un movimiento vizcaitarra. Vizcaitarra, todos los demás a la cola. El concepto de vasco actual, el invento de Euskal Herria, fue de su hermano Luis, y en cuanto al idioma vasco, guiones, que estudió en edad madura y mal habló toda su vida como castellano hablante que era, seguía a Cervantes, que lo habría definido como la peculiar habla de los vizcaínos. El vasco se conocía fuera del País Vasco como la peculiar habla de los vizcaínos, y más que peculiar, porque eran 9 dialectos, hasta la creación artificial y reciente del euskera Batasú, el del Batúa, que era un novísimo vasco unificado. Nosotros somos una superficie de 7.234 kilómetros cuadrados. El 2,3% de la superficie de Arizona. Eso es el País Vasco. El 2,3% de la superficie de Arizona. En 150 kilómetros te sales del mapa. Y que una población actual total de 2 millones y que no llegaría ni a 700.000 personas de las 3 provincias en 1900. Y hasta la Icurriña fue en origen solo la representación de Vizcaya. La Icurriña en su origen fue solo la representación de Vizcaya. Icurriña, banderola, la pretendida representación de la patria recién inventada, se escribe con la letra más española de todas, la ñ. Joder, han cambiado las C por la K, la TX y la TS por la C, pero Icurriña, ñ. Lo mismo que otro de los grandes iconos de la cultura popular vasca, Sorguiñe. Burja, famosas las de Zurragamurdi, muy famosas. Yo estuve muy cerquita de Zurragamurdi. Aquí se produjo el mayor proceso por brujería de la historia de España. En la palabra Sorguiñe se explicitan claramente una de las mentiras más evidentes del nacionalismo vasco: su pretendida falta de influencias romanas. Suerte. Guiñe, la que da la suerte. Dios mío. ¿A quién le puede interesar? Por cierto, a pesar de su origen desconocido, aunque yo defiendo con pocos datos en los que fundar mi opinión,
que el vasco es el pueblo y el idioma ibero empujado hacia el norte por las invasiones que dan muchas pistas etimológicas. En el sur de España, muchas de nombre de montes y de tal, que son netamente de origen vasco. En su tiempo primitivo, el euskera se conocía como lingua navarrorum y precisamente son los vascos originales los navarros. Los que siguen vascos actualmente no son vascos, fueron territorios vasquizados por el reino de Navarra. La Sansón de Roldán lo dice claramente, y fueron los navarros los primeros en abandonar la lengua vasca por su patente inutilidad comunicativa. Era absolutamente inútil. El vasco era, como idioma, absolutamente inútil entonces y absolutamente inútil ahora, ¿no? Y cambiaron el euskera por el latín y el romance navarro-aragonés, una protolengua derivada del latín hablado en paralelo con el nacimiento también del castellano en territorio navarro y vasco, el vasco hablante de aquella época. Es decir, el castellano es también patrimonio de los vascos. Lo que pasa es que no se quieren enterar, porque nace el castellano justamente en un territorio donde se hablaba el vasco. En La Rioja. Y que fue que el castellano fue el que al final se impuso, ¿no? Y se impuso, quiero hacer una prosa en román paladino, en el cual suele el pueblo hablar con su vecino, que no son tan letrados por hacer otro latino, bien valdrá, creo, un vaso de buen vino. Gonzalo de Berceo. Lo primero que se conserva en lengua castellana. Unamuno, filósofo y filólogo, en vasco y en castellano, tal vez la mejor cabeza vasca de todos los tiempos, ahora lo desprecias, en fin, demasiado español para estos necios. Llegó a decir que en euskera es imposible transmitir ideas abstractas y que era un lenguaje solo bueno para las vacas. No tengo opinión porque no hablo vasco. Vamos, un tiempo en Bilbao no hablabas con nadie, absolutamente nadie. Y ahora se suma a este pelotón de tontos y reventos el importante político ruso Vladimir Surkov, quien afirma que, comillas, ya hemos acabado con Sabino, y el nacionalismo vasco. Me la pidarán en cualquier momento, pero bueno. Decía el Surkov que, comillas, el fortalecimiento de la influencia social de las mujeres no es la causa, es la manifestación de la decadencia de Occidente, ya que el feminismo, que es simplemente la igualdad entre los sexos, está saliendo de las sectas radicales y está llegando a las grandes masas, convirtiendo la democracia liberal en una democracia matriarcal. Joder. Yo trabajé en Rusia un poco, más en Ucrania, pero un poco en Rusia cuando la caída del comunismo. Y allí, lo que yo vi en los primeros tiempos, nada más caer el comunismo, era que fueron las mujeres las que salieron a dar la cara a la calle, a buscarse la vida y a llevar dinero a casa. Y digo que justamente desde un país ante el hundimiento catastrófico del régimen soviético, fueron las mujeres las que, en un alarde de dignidad, salieron a la calle a salvar a su familia, a buscarse la vida con enorme esfuerzo, mientras muchos hombres, se refugiaron en el vodka y tiraron la toalla. ¿Ha desaparecido Gorky y su retrato de una madre heroica? ¿No siguen las babuscas integrando las familias y siendo su eje central y su memoria? Comillas, incluso tu babushka no sabe si lloverá o nevará. Cerrar comillas. Tan pronto se olvidan las cosas. Conoce cómo son las sociedades patriarcales netas, por ejemplo, y las islámicas, y las diferencias de niveles educativos y el papel importantísimo que representan las mujeres rusas en todos los niveles culturales, sociales y laborales. Y muchos hoy todavía continúan anclados mentalmente en estos disparates. Demasiado. Esta situación arranca de la noche de los tiempos en todas las culturas. No ha cambiado virtualmente en los últimos 10.000 años y en las sociedades más civilizadas y mejor desarrolladas han sido las mujeres un ser entre el caballo y el hombre y muchas veces más explotadas y menos consideradas y apreciadas que el caballo. O sea, de hecho, tener caballo te hacía caballero. Prácticamente hasta el reconocimiento de la mujer como ciudadana plena y sujeto político gracias al movimiento sufragista iniciado en 1866, con derecho a voto en las avanzadas civilizaciones a lo largo de los últimos 100 años, desde 1928 en España,
Desde 1928 y en España desde 1933, Clara Campoamor, con la oposición frontal del Partido Socialista. Con la oposición frontal del Partido Socialista, de toda la izquierda, ya que pensaba que votarían a conservadores. Se pusieron frontalmente de enarbola la bandera del feminismo, pero qué golfos son. Ellos fue la oposición absoluta a conceder el voto a las mujeres. La moderna Suiza otorgó el voto a las mujeres en 1971. Otros muchos países todavía no aceptan el voto femenino al día de hoy, ni el acceso al conocimiento de los derechos individuales de igual dignidad que su compañero evolutivo en un trabajoso proceso en el que todavía las sociedades más avanzadas estamos inmersos, con todavía enormes espacios para recorrer hacia la igualdad, una igualdad que está más que implícita desde siempre y que todavía no está asumida, tan falta de explicaciones coherentes que seguramente los historiadores del futuro no podrán entender el absurdo existencial, la tremenda resta que para el activo de la especie ha supuesto y sigue suponiendo la amputación del más que bien calificado y cualificado 50% de la humanidad. Comillas, llamar a la mujer el sexo débil es una calumnia. No se sacrifica más, no tiene mayor capacidad de resistencia, no es más valerosa. Eso preguntaba Gandhi. La misma pregunta. Hacedla. El peso de la realidad del mundo descansa en los frágiles y fuertes hombros de las mujeres. Los hombres solo jugamos, ferozmente. Pero el peso de la realidad del mundo lo llevan las mujeres. Y nosotros jugamos ferozmente, porque somos feroces. Quiero aportar por inclusión tardía pero necesaria, dado el escenario mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus este año de desgracia, que se inicia en el 2020 sin saber cuándo se acabará. Dos datos importantes sobre esta afirmación que escribí hace algunos años sobre que el peso de la realidad del mundo descansa en los frágiles y fuertes hombros de las mujeres. Los hombres solo jugamos ferozmente. Los hechos demuestran hoy esta afirmación. Entre los líderes mundiales, solo el 7% son mujeres y sin embargo las mujeres que gobiernan en Alemania, Angela Merkel, en Islandia, Katrin Jakobsdóttir, Nueva Zelanda, Jacinta Arnett, Finlandia, Sanna Marin, Noruega, Elma Sorber, Dinamarca, Mette Frederiksen, Taiwán, Tsai Ing-wen, son las que más efectividad han gestionado esta pandemia entre todos los países del mundo y sobre todo los líderes masculinos mundiales. ¿Os sirve como evidencia? A mi entender, existen motivos biológicos y psicológicos para ello. Las mujeres genéticamente son más previsoras, más protectoras y generosas que los hombres. La maternidad les inclina como un imperativo categórico hacia estas virtudes, hacia el sentido protector, previsor y amoroso con sus hijos y por ende con toda la familia. El orden y la previsión forman parte de su naturaleza profunda. Las mujeres son las capaces de dar vida por sus hijos, de sacar comida de su boca para alimentarlos y están por tanto más dotadas para extender este sentimiento amoroso, previsor y protector a una comunidad, a una nación, a poder considerar a su pueblo en su conjunto como su familia extendida. Haceros a la idea, las mujeres en la vida pública lo están haciendo mejor, bastante mejor. En España, la universidad con más prestigio para hacer la carrera de medicina es la Universidad de Navarra. Y por supuesto, es la más difícil. Tuve la oportunidad de asistir a la entrega de títulos a los nuevos licenciados y el número de mujeres que habían terminado la carrera es sencillamente apabullante, lo que agradó sobremanera a mi acompañante femenina y feminista, confesar, muy femenina y muy feminista. Así se lo hizo saber al catedrático que nos acompañaba en ese acto, quien completó la situación afirmando que además casi todas terminaban con notas excelentes, valor promedio superior a los hombres y lo más extraordinario, casi todas terminaban su carrera en el año que le correspondía. Muy pocas repetían curso, eso se llama constancia y esfuerzo. Y en la carrera judicial, entre otras muchas, en España está pasando lo mismo. En mi criterio, a este paso, la administración de la realidad del mundo quedará en manos de las mujeres y seguramente nos irá mejor. La administración del común social necesita precisamente, y más en estos tiempos, de esas cualidades de previsión, organización y generosidad. Y además, pocas guerras habrían que hacer en el mundo si las mujeres son las que tienen que decidir en mandar a sus hijos a matar o a morir.
Pero no nos equivocamos, en caso de necesidad pueden ser tanto o más feroces que los hombres. Eran ellas las que decían a sus hijos que volviesen con el escudo o sobre el escudo, pero no sin él. Como ayuda a la difusión de este trabajo, mi editora me recomendó darme a conocer mediante un blog sobre temas políticos y sociales españoles, que inicié con desgana y terminé con indignación por la poca honestidad y falta de preparación mínima de la clase política española, sobre todo las izquierdas, llena de demagogos de bajísimo nivel, buscavidas, truanes, golfos, mentirosos, criminales, presuntos naturalmente, incapaces seguro, ladrones a acreditar, empezando por la estafa clamorosa del propio presidente Pedro Sánchez, que tiene falsificado su máster y que intentó falsear unas elecciones poniendo urnas falsas en su propio partido. Es un inepto absoluto y de ahí para abajo a cada cual peor. Aunque sea mayor abundamiento y repetición de lo anterior, incluye aquí unos párrafos de mi último artículo titulado La náusea, que es con lo que me despido del comentario político, no me interesa absolutamente para nada, y dejo en línea mi trayectoria como bloguista, en Humanitas, universidades, etc. Pero mírase el cuadro de políticos en activo españoles y tampoco es para tirar cohetes, con excepciones notables. Hace años que tengo escrito que el camino de lo inevitable es que las naciones sean gobernadas por las mujeres. Chicos, haceros a la idea, lo hacen mejor. Manejan mejor la realidad, son más organizadas, más constantes, más precavidas, más cuidadosas, más protectoras, menos iracundas, controlan mejor los recursos, lo llevan haciendo toda la vida en la administración doméstica, están en sus características biológicas imperativas, en la protección, la organización y el cuidado altruista de la familia. Cuando estas virtudes innatas se desarrollan al nivel de la vida pública, cuando esta amorosa protección, esa admirable previsión de las necesidades sociales, se considera a la familia como una extensión de sus propios hijos, de su propia familia, se descubren mujeres impresionantes como Angela Merkel. En mi ya larga vida, ya casi larga vida, no he conocido un gobernante en el mundo que le llegue ni siquiera a una aproximación en modestia, honestidad, eficacia y capacidad para gobernar. Y Margaret Thatcher, otra mujer para la historia. Winston Churchill, en mi concepto, el mejor político del siglo XX, tenía muchas cualidades, pero desde luego no estas. No le distinguía la modestia, lo que de modo es natural en una persona de su extraordinaria capacidad. Y la lista de mujeres en el mundo que han impresionado en el gobierno de estas grandes sociedades en esta crisis y la pandemia ha dado como resultado que las 7 mejores gestionadas del mundo estén dirigidas por mujeres. Los 7 países mejor gestionados del mundo estén dirigidos. Y en España, a mí me parece que el listado de políticos altamente capacitados para dirigir España son todas mujeres y algunos muy pocos hombres. Y además, todas liberales y de derecha. Todas las feministas radicales de izquierda están absolutamente descalificadas. Son ignorantes y tontas de libros sin revisión posible, especialmente las radicales comunistas y los cuadros socialistas, con la excepción muy dudosa de Margarita Robles. Demasiadas contradicciones. Es una mujer importante, pero tiene demasiadas contradicciones. Cuando se sigue con la adoración sumisa a un tonto, un inepto y un estafador, te conviertes en lo mismo por asociación. Gente teóricamente muy preparada en este gobierno se han convertido en cómplices adyictos, merecedores del mayor desprecio. Y ellos lo saben perfectamente. En España, en ese sentido, ha ocurrido una cosa absolutamente original y contraria a todos los movimientos feministas del mundo. Todas las feministas radicales de izquierdas que todo el día están con la matraca de los derechos de la mujer, de la violencia machista. El hombre es culpable solo por ser hombre, elige el lesbianismo como opción sexual, la heterosexualidad es machista, poder volver a casa borrachas y solas de madrugada, enseñar las tetas en las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica han seguido sumisas como ovejitas al pastor a un psicópata depredador sexual que públicamente se confesó como un psicópata y que soñaba con azotar a una conocida mujer periodista, esposa y madre, hasta hacer la sangre supuestamente antes de violarla. Ignominioso vicepresidente de España. Ignominioso vicepresidente de España y vergüenza para España. Y vergüenza para España. El que sueña follar a una mujer en una orgía de sangre y sexo contra su voluntad es un imbécil. Y además lo dice con una mujer que no se acercaría a este tipejo indeseable ni con un palo. Tiene un problema muy importante. Y además, más vale que no se quedara solas con esa mujer porque lo destrozaba. Porque no tiene ni tan siquiera media hostia. Ni Sarento lo pudo solucionar con el infame marqués. Y el manicomio tampoco lo hará con la iglesia. Los psicópatas
van con su carga. Ningún feminista radical, ninguna feminista radical salió en defensa de esa mujer. Ninguna. Ninguna. Y han estado calladas como puertas, esperando tal vez ser azotadas hasta sangrar y ser violadas a continuación. Pues esta tropa de necias es el feminismo radical de izquierdas en la España actual. Es el Me Too a la española. Follar con el jefe de filas para ascender en la carrera política, las armas de las mujeres sin talento para prosperar en la vida o solo para sobrevivir. Las de toda la vida asumido por estos impresentables que dicen ser modernas y feministas. La preferida ocasional del momento era la segunda en el organigrama de Podemos, Partido Comunista, hasta que otra más lista o que follaba mejor o que tenía una espalda más complaciente, a saber, no afirmo. Solo pregunta y pasó, milagros de la política, de cajero del supermercado a ministra, esposa del psicópata y casoplón de nuevo rico en Galapagar. Ole por el feminismo español de izquierdas. Los de lenguaje inclusivo, que no quiero hacer ni un comentario, porque es una tontería tal que no merece la pena ni un comentario. Y además, son ignorantes a niveles cósmicos, virtud que comparten con las izquierdas españolas en la actualidad. Toda la distorsión de las izquierdas está en la vieja guardia. Las izquierdas actuales solo hay demagogia, mentiras, ineficacia, no aciertan ni cuando rectifican, no hay ideas, no hay proyectos, solo demagogia y sacar a pasear el fantasma de Franco y la guerra civil de hace casi un siglo, mintiendo como todo en lo que hacen y en todo lo que dicen. Pero los crímenes sin resolver de los terroristas, ni una palabra, son amiguetes, ya que necesitan sus votos manchados de sangre para seguir gobernando. Los hombres, sin dudas, tenemos otras virtudes, pero las hablaremos en otra entrada. Por hoy yo creo que es suficiente. Un abrazo a todos.